Vamos a comenzar con la resolución de las siguientes 4 prácticas que tenéis a vuestra disposición en la semana de prueba. ¿De acuerdo? Para ello habéis tenido que ver primero el vídeo en el que se explica cuáles son las partes de una nómina según lo que viene publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y ahora vamos con la resolución de la primera nómina, en la que tenemos primero los datos del trabajador, que están aquí, ¿vale? Y lo vamos a ir poniendo directamente dentro del Excel. Tenemos el trabajador, su nombre, Javier Bellido Sánchez, el NIF, el que anota el enunciado, el número de la Seguridad Social, que tiene una categoría de licenciado y por ello está dentro del grupo de cotización 1, lo que nos servirá después para mirarlo en las bases de cotización de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Ahora después que nos viene el periodo de liquidación, que es del 1 al 30 de abril, ¿de acuerdo? Esto nos lo pide el enunciado durante el mes de abril, tal. Del 1 al 30 de abril es tipo de grupo de cotización 1, que es de tipo de mensual, con lo cual son 30 días en total. Seguimos por aquí. Vamos a ver ahora cuáles son los devengos que nos dice el enunciado. Para ello nos dice que tiene un salario base de 1.750, un salario base de 1.750, una antigüedad de 95 y los incentivos, esto lo ponemos aquí, salario base 1.750, antigüedad como un complemento salarial 95 euros y unos incentivos por valor de 240 euros. Después nos dice que tiene horas extraordinarias de fuerza mayor por 60 euros y horas extraordinarias por 72 euros. Dentro del recibo de salario las ponemos aquí juntas, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí que las dos suman 132 euros. Bueno, podemos poner aquí igual a 60 más 72. Los 132 euros, y así veis cuando tengáis que recurrir al Excel de donde sale ese cálculo. Vamos ahora con el siguiente apartado de la nómina, que es el más interesante que tenemos, ya que vamos a incluir el valor de los productos recibidos en especie, ya que ha conseguido las siguientes retribuciones. Tiene el disfrute gratuito de una vivienda propia de la empresa y cuyo valor catastral es anterior a enero de 1994, es de 22.400. Cuando el valor catastral es anterior a 1994 y el trabajador reside gratuitamente en una vivienda que es propiedad de la empresa, la valoración del rendimiento en especie se realiza, como tenéis dentro del Excel, calculando el 10% de esos 22.400 euros. Esto sería el anual, ¿vale? Nosotros tenemos que hacerlo solo de abril, con lo cual luego, cuando sumemos el valor de los productos recibidos en especie, lo dividiremos entre 12 meses. ¿Qué más tiene? Tiene el uso gratuito de un vehículo de la empresa cuyo coste total ascendió a 25.000 euros. ¿Cómo se valora esto? Pues el uso privado de un vehículo de la empresa se valora aplicando el 20% anual del coste de adquisición del vehículo, que en este caso nos dice que son 25.000 euros. Con lo cual dentro del Excel nosotros ponemos el 20% de esos 25.000 euros y se lo sumamos al anterior. Finalmente nos dice que también recibe un préstamo de 10.000 euros a un interés del 2% anual. El interés legal del dinero durante 2022, que es del 3%. Vamos a restar el 3% al que está el interés legal del dinero menos el 2% al que se le hace el préstamo, y ese 1% del que se beneficia sería el que nosotros tenemos que multiplicar por el importe de 10.000 euros que ha recibido. Una vez que sumamos la vivienda, sumamos el vehículo y sumamos el préstamo, dividimos todo ello entre 12 y nos da 611,67 euros, que es el valor de los productos recibidos en especie. Una vez que hemos indicado todos los devengos que tiene el trabajador, obtenemos un total de vengado de 2.828,67 euros. Esto lo vamos a utilizar para calcular
la base de cotización. Para ello nos venimos a la parte de la empresa. ¿Cómo vamos a calcular la base de cotización de contingencias comunes? Pues sumaremos el total de vengado y le quitaremos la hora extraordinaria porque no forman parte. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso y la prorrata. Nos dice el enunciado que tiene dos pagas extraordinarias de 1.750 euros cada una a devengar en los meses de junio y diciembre. Como estamos en abril, pues simplemente calculamos 1.750 por 2 entre 12 y sumado a la remuneración mensual tenemos que la base de cotización de contingencias comunes para este trabajador es de 2.988,33 euros. Esta misma base es la que vamos a tener en cuenta para poner dentro de las deducciones del trabajador en las contingencias comunes. Después le aplicamos los tipos. Este tipo de interés ya tiene incluido el mecanismo de equidad intergeneracional para 2025 y en este caso exactamente igual, el 24,27% de la empresa tiene incluido el mecanismo de equidad intergeneracional. Dentro de los límites del grupo 1 de cotización, nos vamos a la tablita que tenemos en la teoría y vemos que se encuentra esta cantidad, con lo cual podemos utilizarla. Ahora, para calcular la base de cotización de contingencias profesionales, que dentro del trabajador sería para desempleo y formación profesional y dentro de la empresa para ATIEP, desempleo, formación profesional y FOGASA, tendríamos en cuenta la base de cotización de contingencias comunes y le sumaríamos las horas extraordinarias, normales y por fuerza mayor, quedándonos una base de cotización de contingencias profesionales de 3.120,33 euros. La ponemos también dentro del trabajador y a cada una le aplicamos sus tipos. ¿Por qué el desempleo es de 1,55%? Pues como bien nos dice el enunciado, el trabajador tiene un contrato de carácter indefinido a tiempo completo. Entonces nosotros ponemos el 1,55 para el trabajador y para la empresa el 5,50%. ¿Qué más debemos tener en cuenta para calcular las deducciones? Pues nos dice aquí horas extraordinarias normales, tiene 72 euros, que nos lo dice en el enunciado. Horas extraordinarias de fuerza mayor, tiene 60 euros, que también nos lo dice en el enunciado. Y eso tenemos que ponerlo también en la empresa, ya que la empresa también cotiza por la hora extraordinaria de fuerza mayor. Ojo que aquí no tenemos que poner el mecanismo de equidad intergeneracional, simplemente en la base de cotización de contingencias comunes, porque este importe antes era de 23,60. La cotización por fuerza mayor, el 12%. Pues tenemos esas dos bases puestas. A cada una de las bases le aplicamos los tipos que nos vienen establecidos por la legislación y que lo tenéis en la teoría y nos sale el total de las deducciones, total de aportaciones que hace el trabajador a la seguridad social y en el caso de la empresa el total también de las aportaciones que hace la empresa por el trabajador a la seguridad social. Como veis, el trabajador aporta 200,41 euros, mientras que la empresa aporta 977,24 euros. Vale, ahora viene lo interesante de esta nómina. ¿Por qué? Porque la base del IRPF no puede contemplar la cotización por el salario en especie, pero sí que tiene que cotizar por ella. Entonces, aunque el enunciado nos esté diciendo que el tipo de retención que se le asigna al trabajador es de un 11,53%, verdaderamente ese 11,53% debe tener en cuenta todo el importe del total de vengado, los 2.828,67, pero no se deben incluir dentro de la base los 611,67 que recibe en especie. Con lo cual, la base que nosotros vamos a tener en cuenta es el total de vengado menos el salario en especie. Y entonces, en vez de poner el 11,53% que nos dice el enunciado, vamos a hacer un cálculo que tenéis aquí en la formulita del Excel, en el que al total de vengado le dividimos, lo multiplicamos por el
un tipo de interés de retención de IRPF del 11,53 y lo dividimos entre los 2.217 que sería sin tener en cuenta el salario en especie, y eso nos daría que la aportación que hace el trabajador a Hacienda, la retención que se le hace de 326,15 euros, se le tiene en cuenta ajustando el tipo al salario en especie, sin tenerlo como base, ya que no es una aportación dineraria. Por otro lado, dentro de las deducciones también tenemos que poner que el valor de los productos recibidos en especie se deduce, puesto que no lo recibe por doble, sino que hay que deducirlo en esta parte. Con lo cual, eso nos da un total a deducir de 1.138,22 euros y ya podemos calcular cuál es el importe que va a recibir en líquido el trabajador, restando al total de vengado menos el total a deducir. Tenemos aquí el cuadrito dentro de la propia tabla del Excel y el trabajador va a recibir 1.690,45 euros. Por otro lado, dentro de la tabla de la empresa no se nos puede olvidar poner cuál es la base de retención del IRPF del trabajador, que en este caso son 2.217 euros. Aquí simplemente a título informativo, ya que la empresa no tributa por el trabajador. Vamos ahora con la segunda nómina de este apartado, en el que nos dice que hagamos la nómina correspondiente al mes de junio de un trabajador cuyos datos son los que salen a continuación. Pedro López Ayuso con su NIF, el número de afiliación a la Seguridad Social, y todo ello lo vamos a volcar en la nómina. Ponemos el nombre del trabajador, el NIF, el número de la Seguridad Social. Nos dice que su categoría es peón sin cualificar, con lo cual estaría dentro del grupo de cotización 10, lo que nos dice que es una nómina de tipo diario. El periodo de liquidación es del 1 de junio al 30 de junio, un total de 30 días. Aquí es muy importante indicar cuántos son los días del mes cuando es de tipo diario. ¿Qué datos nos dan para rellenar en los devengo? Bueno, también nos dice que es un trabajador con contrato indefinido, lo que nos va a servir para identificar los tipos de cotización en desempleo tanto para la empresa como para el trabajador. Aquí los datos que nos dan de los devengos o de las percepciones salariales del trabajador son diarios. Es decir, nos dice que percibe un salario diario de 40 euros, un complemento por antigüedad del 8% del salario base, un plus de carencia de incentivos también nos lo dice diario, 6 euros diarios, y además cobra 2 pagas extras al año, que son salario base más antigüedad de 30 días. Las pagas las recibe íntegramente en los meses de junio, estamos en el mes de junio, y diciembre, con lo cual tendremos que tenerlo en cuenta para las gratificaciones extraordinarias. Esto es lo que vamos a tener como dato importante o interesante en esta nómina. La retención nos dice que es al 2% y a efecto de cotización de accidente de trabajo y enfermedades profesionales nos suma el 0,65 por IT y el 0,35 por IMS. Entonces, vamos ahora a volcar todo ello en la nómina. Salario base nos dice que son 40 euros al día por 30 días, 1.200 euros. Antigüedad como complemento salarial, el 8% del salario base, pues ponemos el 8% de la celda donde está el salario base, y el plus de carencia de incentivos que nos dice que son 6 euros al día, 6 por 30. De acuerdo, las gratificaciones extraordinarias que sí que recibe este mes nos dice que son salario base 40 euros más el 8% del salario base, 0,08 de ese 40 por 30 días. Este mes recibe 1.296 euros de paga extra, con lo cual ya podemos calcular el total de vengados, que serían 2.772 euros. Para la base de cotización no tenemos en cuenta el total de vengados, sino la remuneración mensual, ya que esa paga extraordinaria la hemos ido prorrateando mes a mes dentro de la prorrata paga extraordinaria, que la calculamos teniendo en cuenta que sería el salario base de ese mes más la antigüedad de ese mes entre los 30 días, y nos da un total de 159,78, con lo cual
La base de cotización de contingencias comunes para este trabajador es de 1.635,78 euros. Como no hay horas extraordinarias de ningún tipo, nos va a coincidir con la base de cotización de contingencias profesionales y la vamos a indicar tanto en los apartados de la empresa para multiplicarlos por sus tipos como dentro del trabajador. Igualmente los vamos a poner dentro de las contingencias comunes, desempleo y formación profesional. Volvemos a recordar que el tipo de cotización de contingencias comunes ya tiene incluido el mecanismo de equidad intergeneracional y luego el 1,55% nos había dicho que era un trabajador con contrato indefinido, aquí es donde lo reflejamos dentro del trabajador, y para la empresa siendo un 5,50%, lo ponemos también aquí. Aplicamos los tipos a las bases y obtenemos que el total de aportaciones del trabajador son 106 euros. En cuanto a la base de IRPF, en este caso sí que nos va a coincidir con el total de vengado. Le aplicamos el tipo del 2% que nos indica el enunciado y nos dice que la aportación, la retención por IRPF es del 55,44. Ya podemos sumar cuál es el total a deducir de este trabajador, que serían 161,44 euros, y como ya tenemos el total de vengado y el total a deducir, podemos calcular el total líquido a percibir, que van a ser de 2.610,56 euros. Con respecto a la empresa, una vez que aplicamos todos los tipos a las bases, tenemos que la aportación de la empresa a la seguridad social va a ser de 516,42 euros y también dejamos indicada aquí la base sujeta a retención de IRPF, que es de 2.772 euros, y esta nómina tan sencillita que solamente tiene una paga extraordinaria que debemos saber dónde tenemos que colocarla, ya estaría resuelta. Vamos a continuar con la corrección de la práctica tercera, que corresponde a la nómina del mes de enero de Ángela Resano Sanz. En el enunciado nos dice el NIF, el número de afiliación a la Seguridad Social, y nos dice que su categoría es licenciada Grupo de Cotización 1, con lo cual ya sabemos que es de tipo mensual. Nos indica también que tiene un contrato indefinido, lo que nos va a servir para identificar los tipos de cotización del trabajador y de la empresa al desempleo. Luego también nos dice que percibe un salario de base mensual de 2.500 euros y un plus de actividad de 600 euros mensuales. Luego también tiene un complemento por antigüedad del 15% del salario base, y la empresa paga el alquiler de una vivienda donde reside el trabajador, cuyo importe mensual asciende a 700 euros, y también los gastos que suponen 200 euros mensuales, pues de vivienda, luz, comunidad. Estos dos conceptos van a ser de tipo salario en especie. Luego también nos dice que cobra 2 pagas extra al año de salario base más antigüedad, lo cual lo tendremos que tener en cuenta para la prorrata. No nos dice cuándo son, pero normalmente suelen ser en junio y la otra en diciembre, con lo cual, como estamos calculando la nómina del mes de enero, pues simplemente utilizamos ese dato para la prorrata. Por otro lado, nos dice que la retención por IRPF asciende al 12%, pero como hay salario en especie y ya vimos en la resolución de la nómina 1, pues vamos a tener que hacer un cálculo para aproximar la verdadera retención a la base en la que no se tenga en cuenta ese salario en especie. También nos dice que para la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tenemos el 0,65 y el 0,45. Eso nos va a sumar un 1,1, que es el tipo que tendremos que poner dentro de la tabla. Vale, pues nos vamos ahora al Excel. Tenemos que la trabajadora es Ángela Resano Sanz, con el NIF que nos han dado de datos, el número de la Seguridad Social, la categoría que es licenciado y el grupo de cotización el 1. El periodo de liquidación ponemos del 1 de enero al 31 de enero, que es la nómina, en el enunciado, el dato que nos da, y el número de días, pues aquí hemos indicado 31, pero hay algunos manuales que al tratarse de una categoría de tipo mensual con un grupo de cotización 1, pues a veces suelen poner 30 días aunque el mes tenga 31. Es completamente normal, pero por si acaso lo encontráis, pues que lo sepáis que también se hace así. Vamos a continuar ahora con la indicación dentro de la tabla del Excel de los devengos.
tenemos el salario base, que serían 2.600 euros, como indica el enunciado, la antigüedad, que sería el 15% de ese salario base, y el plus de actividad, que nos dice que son 600 euros. Después tenemos salario en especie, 700 euros del alquiler y 200 euros de gastos, lo cual nos hace un total de vengado de 4.490 euros. Ahora nos vamos a la parte de la empresa para calcular la base de cotización de contingencias comunes. La base de cotización de contingencias comunes en este caso sería el total de vengado, ya que no hay horas extraordinarias que quitar ni tampoco gratificaciones extraordinarias, y vamos a sumarle la prorrata de paga extraordinaria. Nos ha dicho que tiene 2 pagas extraordinarias del salario base más la antigüedad. Como vamos a hacer el cálculo de la nómina del mes de enero, lo dividimos entre 12 y nos saldría una base de cotización de contingencias comunes de 4.988,33. Bien, si nos vamos a las bases mínimas y máximas establecidas por la Seguridad Social, tenemos que la máxima es de 4.909,50 euros. Aquí tenéis el enlace a la página de base de tipo de cotización del régimen general de la Seguridad Social para este año en curso, y podéis comprobarlo vosotros mismos, que para la base máxima del grupo 1 sería 4.909,50 euros. Como nos estamos superando, no podemos utilizar esa base de cotización que nos da el ejercicio, sino que tenemos que utilizar el tope, los 4.909,50. Como no hay horas extraordinarias, la cotización por contingencias comunes y la cotización por contingencias profesionales van a coincidir, las dos superando el límite máximo, por lo cual tenemos que utilizar el que viene establecido en la legislación. Vamos a tener en cuenta los 4.909,50 para multiplicarlo por todos los tipos que ya venimos conociendo y utilizando habitualmente. Tenemos que tener en cuenta también que va a ser la misma base para el trabajador en contingencias comunes, en desempleo y en formación profesional, cada una de ellas por su tipo, y así podremos tener en cuenta la cantidad que sería el total de aportaciones que hace el trabajador, que en este caso sería 321,94 euros, y luego la empresa, que tiene un importe total de 1.554,84 euros. A continuación vamos a hacer el cálculo de la base del IRPF. Acordaros que en la primera nómina vimos que el salario en especie no puede tenerse en cuenta para la base, con lo cual nos va a modificar el tipo de retención. Os he dejado aquí una nota en la casilla en el que nos dice que se calcula el tipo necesario sobre el salario en metálico para retener el IRPF, que corresponde a toda la retribución, es decir, al dinero más el salario en especie. Con lo cual se nos queda un tipo impositivo mayor que el que nos da el enunciado aplicando este cálculo. ¿Por qué? Porque el salario en especie no se puede retener. ¿Cómo hacemos este cálculo? Pues lo tenéis aquí en la barrita de las funciones. Le haríamos el 12% al total de vengado y ello lo dividiríamos entre la base del IRPF, que sería ese total de vengado menos el salario en especie, con lo cual nos lleva a un nuevo tipo que sería del 15,01%, ¿de acuerdo? Si le aplicamos ese 15,01% a los 3.590, se nos quedaría una retención de 538,80 euros, en el que en base solamente tenemos el metálico, pero verdaderamente queda reflejado con este ajuste del tipo impositivo tanto el salario en especie como el salario en metálico. Con lo cual, sumamos ya todas las deducciones, que sería el total de las aportaciones, el IRPF y el valor de los productos recibidos en especie, que lo indicamos anteriormente. Con ello ya se nos queda un total a deducir de 1.760,74 euros, con lo cual si al total de vengado le quitamos el total a deducir, pues ya podemos tener el líquido a percibir de esta nómina, que sería de 2.729,26 euros. Vamos ahora con la resolución de la cuarta nómina de este bloque de ejercicio. En este caso tenemos a una trabajadora de 29 años, Silvia Trigomeros, nos da el DNI, nos da el número de la Seguridad Social, la categoría profesional, nos dice que es oficial de primera y grupo 8 de cotización, lo cual nos va a decir que es de tipo diario. Nos dice que es alta inicial en la empresa desde el 7 de marzo de 2025.
y tiene una contratación de carácter ordinario por tiempo indefinido. Eso ya sabemos que nos va a servir para los tipos en el desempleo tanto de la empresa como del trabajador. Después nos dice cuáles son los devengos económicos que tiene, pues tiene su salario base, como bien hemos dicho es de tipo diario, entonces nos dice 22 euros al día, el plus de actividad que serían 7 euros al día y luego nos dice que tiene una hora extraordinaria de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Por otro lado, también nos dice que tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de 30 días de salario base cada una de ellas y este es un dato importante y diferente que no nos habíamos encontrado. Se recibirán prorrateadas a lo largo de 12 mensualidades, es decir, que no se cobran únicamente en junio y en diciembre como viene siendo normal, sino que se cobran de manera prorrateada. Después nos dice que al trabajador le corresponde un tipo de cotización de 3,10%, ya que se suma un 1,6% de IT y un 1,50% de IMS y la retención de IRPF son del 2%, es decir, que tiene la mínima. De acuerdo, pues con estos datos nos vamos ahora al Excel y vamos a ir rellenando poco a poco los datos de la nómina. Nos encontramos con una trabajadora, ponemos el nombre, Silvia Trigomero, el NIF, el número de la Seguridad Social, que es oficial de primera y el grupo de cotización 8. En este caso, ¿qué diferencia principal tenemos? Pues tenemos que el periodo va a ser del 7 de marzo al 31 de marzo y con ello tiene un total de 25 días. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir calculando poco a poco cada uno de los complementos dentro de los devengos. Tenemos salario base que nos dice que era 22 euros por día, 25, total de 550. En los complementos el plus de actividad nos dice que era de 7 euros por 25 días, se nos quedan 175. Después nos dice que tiene horas extraordinarias por valor de 43 euros. Y aparte, como habíamos visto, las pagas extraordinarias se cobran de manera prorrateada, por lo cual aquí en la barrita tenéis el cálculo, tiene 2 pagas extraordinarias de 30 días de salario base por 25 días que ha trabajado y todo ello lo dividimos entre 365 porque es una nómina de tipo diario. Nos da un total de 90,41 euros, perdón. Entonces ya tenemos el total de vengado que sería 858,41 euros, ¿vale? Esta nómina parece bajita y vamos a tener que comprobar bien las bases. Con lo cual nos vamos ahora a la base de cotización por contingencias comunes y en la remuneración mensual tendríamos en cuenta lo que viene siendo el total de vengado menos las gratificaciones extraordinarias, porque eso lo vamos a incluir dentro de la prorrata. Entonces el total de la base de cotización pues nos va a coincidir con el total de vengado menos las horas extraordinarias, porque os recuerdo que las horas extraordinarias no las teníamos en cuenta para la base de cotización de contingencias comunes. Con lo cual nos vamos a ir a las bases mínimas y máximas de cotización y nos dice que el mínimo diario para el grupo 6 es de 46,04 euros al día. Con lo cual, si ha trabajado 25 días con con una base mínima de 46,04 debería ser 1151,00 lo que estaría esta persona cotizando, pero no llega. Luego, si tenemos en cuenta que le sumamos las horas extraordinarias, que serían 43, se nos quedaría en 858,41, ¿de acuerdo? Tampoco llegaría al mínimo de 1151, con lo cual aquí tenéis indicado que en ambos casos tenemos que utilizar el 1151 para aplicarle todos los tipos. Acordaros que en el enunciado para AT&EP nos daba un 3,10, que normalmente suele ser el 1, ¿vale? Después ponemos esa base de 1151 en la base de contingencias comunes, desempleo y formación profesional del trabajador, le aplicamos los tipos y ya tenemos el total de las aportaciones. Tenemos que acordarnos también que las horas extraordinarias de fuerza mayor cotizan al 2% y es por ello que las vamos a poner en su base, tanto del trabajador como de la empresa. Por otro lado, también podemos calcular ya cuál es la base del IRPF, que en este caso nos va a coincidir con el total de vengado, le aplicamos el tipo del 2%, 17,17 euros y recordamos una vez más que en la parte de la empresa únicamente lo informamos. Con lo cual ya tenemos todos los datos calculados. Tenemos por aquí el total de vengado, que serían 858,41 euros. Por otro lado tenemos el total a deducir y por otro lado ya podríamos calcular cuál es el líquido que va a percibir
esa trabajadora, 765,80 euros. Además, vemos que la empresa por esa trabajadora va a pagarle 311,25 euros a la Seguridad Social. Con lo cual, ¿qué tiene de especial esta nómina? Pues podemos ver que tiene un alta inicial en la empresa, con lo cual simplemente serían 25 días, que es de tipo diario, y además que las pagas gratificaciones extraordinarias están prorrateadas y que al no llegar a la base mínima diaria tenemos que hacer un cálculo y cotizar por la mínima que se establece en la Seguridad Social. Pues listo.